Vincent van Gogh. Vincent Willem van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Zindert, Holanda, Países Bajos. Su madre, Anna Cornelia Carventus, falleció en 1907 sobreviviendo a su hijo Vincent. Su padre fue el reverendo Theodorus van Gogh de la Iglesia Protestante. Tuvo 3 hermanas, Elizabeth, Anna y Will, y 2 hermanos, Theo y Cornelis. En 1870 fue empleado por la Galería Yagüe a los 16 años. En 1873, la Galería Goupil-Hetzielle mandó a Vincent a Londres y luego a París en 1875. En 1881, Vincent regresó a la casa de sus padres después de estudiar en Bruselas. Van Gogh tenía 27 años cuando pintó su primer óleo. Durante los 10 años siguientes, pintó cerca de 900 cuadros y más de 1000 dibujos. Sin embargo, solo vendió un óleo en su vida pocos meses antes de fallecer. En 1885 fue a Antwerp, donde descubrió las obras de Rubens y compró muchos grabados japoneses. En 1886 fue a París para unirse con su hermano Theo, que era el director de la Galería de Goupil. En París, Van Gogh estudió con Cormon, donde conoció a Pissarro, Monet, Gauguin, y empezó a dar más luz a su paleta, que era muy oscura, y a pintar con pinceladas cortas, como los impresionistas. Trabajó como empleado en una librería, como vendedor de arte, y siguiendo los pasos de su padre, se dedicó a la evangelización del pobre como predicador en Le Borinage. Muchas de sus primeras obras fueron de la vida campesina que se puede atribuir a su trabajo con los mineros de Le Borinage. La interacción entre Van Gogh y la clase trabajadora tuvo una gran influencia en su arte. La vida campesina es representada en muchas de sus obras. En 1888 se mudó a Arles y al poco tiempo Paul Gauguin fue a pasar una temporada con él. Vincent empezó a pintar los girasoles para decorar el dormitorio de Gauguin. Los girasoles serían una de sus piezas más distintivas en su obra. A fines de 1888, las primeras señales de la enfermedad mental de Van Gogh empezaron a florecer. Sufrió de varios tipos de epilepsia, ideas delirantes y ataques psicóticos. Durante un episodio traumático, Vincent persiguió a Gauguin con una cuchilla y lo amenazó. Más tarde volvió a su casa y mutiló parte de su propia oreja. La vida de Van Gogh alternaba entre los ataques de locura y la lucidez. Vincent fue enviado al manicomio de Saint-Rémy para su tratamiento. Salió de Saint-Rémy de Provence en 1890 y empezó a hacer contacto con su hermano Theo. Vincent consideraba su vida como algo sin sentido, un fracaso personal e imposible. El 27 de julio de 1890, Van Gogh intentó suicidarse pegándose un tiro en el pecho. Sobrevivió, pero 2 días después, el 29 de julio de 1890, murió por la herida en Auvers-sur-Oise, en Francia. Su hermano Theo falleció 6 meses después. La viuda de Theo tomó la colección de Van Gogh y dedicó su vida a obtener el reconocimiento que merecía Vincent. Su reputación ha crecido desde entonces. Molino de agua en Geneppe, año 1884. Durante su estancia en Nuenen, Van Gogh se centró en el estudio de la vida campesina de la región de Brabante. Esta es una de las primeras obras de Van Gogh. Fue pintada enteramente al aire libre en el frío mes de noviembre. Con 1,5 metros de ancho de forma apaisada, este cuadro es el más grande de una serie de obras sobre el tema de los molinos de agua que pintó Van Gogh. El protagonismo concedido al contraluz recuerda a la obra de Jules Dupré. Casas vistas desde atrás, año 1885. En Amberes, Bélgica,
Van Gogh pintó varios paisajes urbanos como este. Estas vistas de las casas por detrás no eran tan atractivas como las fachadas, pero a Van Gogh le interesaba la atmósfera, el ambiente sombrío y nebuloso. Hay una fina capa de nieve en los tejados y en algunos lugares parece que la nieve ya se está derritiendo. Le gustaba pintar las casas de los barrios pobres de la ciudad, todas apiñadas. Se observa un cielo brumoso, nublado, melancólico. Campesinos comiendo patatas. Esta es una serie realizada en Nuenen en la primavera de 1885. Vincent dedicó los primeros años como artista a representar la vida de los campesinos de la zona en numerosos dibujos, bocetos y grabados. En una carta enviada a su hermano Theo, manifestaba: «He tratado de expresar la idea de que esta gente comiendo patatas a la luz de su lámpara había cavado la tierra con las mismas manos que ahora ponen en su plato y así aludir al trabajo manual y a la forma honesta de ganarse el pan». Litografía de campesinos comiendo patatas. Una vez finalizado el primer lienzo, Vincent decidió hacer una litografía del mismo tema y con ese objetivo consiguió una piedra litográfica. Trasladó directamente en la piedra, de memoria y sin dibujos previos, la imagen de los campesinos comiendo patatas, por lo que en la impresión en papel las figuras están invertidas. A diferencia del cuadro, toda la composición parece estar iluminada por un gran resplandor. Van Gogh estampó una tirada de 20 litografías con la intención de regalárselas a sus amigos y alumnos. Alameda cerca de Nuenen. Fue pintado en 1885 y retocado 2 años más tarde por el propio artista para darle colores más brillantes, según se desprende de una carta que le envió a Theo, su hermano. Las líneas azules pintadas en el cielo y los toques de claridad en los álamos son los cambios que se agregaron, ya que estos colores son más brillantes que los que Vincent solía pintar en 1885. También la manera en que está pintado el suelo, con pinceladas aisladas, parece responder a una influencia impresionista posterior. Montmartre con molinos y huertas. En los atardeceres del verano de 1886, Van Gogh paseaba por los alrededores de Montmartre, barrio donde residía junto a su hermano Theo. Las huertas y los molinos llaman poderosamente la atención de Vincent. La luz del atardecer de un día nublado impacta sobre las siluetas de los molinos. Las huertas, que están en primer plano, tienen tonalidades ocres y pardas ante la caída del sol, contrastando con las vetas oscuras correspondientes a la hierba. Algunos toques de rojo añaden alegría a la pintura, donde el impresionismo resulta dominante. Par de zapatos, año 1888. Estos 2 zapatos viejos son más que un objeto, son también los miles de pasos que recorrieron, las alegrías y padecimientos de quien los calzó. Los zapatos gastados de un labriego expresan el arduo trabajo realizado por su dueño. Ellos llevan inscriptas las jornadas transcurridas en los múltiples dobleces y desgarros de su cuero. El color marrón y sus matices dominan la escena, mientras que los fragmentos de barro adheridos al calzado recuerdan sus últimos pasos. Los zapatos esperan estoicamente erguidos la llamada del día siguiente. Agostina Segatori sentada en el Café du Tambourin.
Agostina Segatori era la propietaria de la cafetería de Tambourine en París, con quien Van Gogh tuvo una relación íntima. Vincent intercambiaba pinturas por comida. En el cuadro se ve a Agostina sentada, fumando un cigarrillo, mientras toma su segunda cerveza, evidenciado por los platitos bajo la jarra. Lleva un sombrero extravagante, su sombrilla está en una silla junto a ella. La mesa y los taburetes tienen forma de panderetas, acorde con el tema del restaurante. En la pared de atrás se ven las estampas japonesas de Van Gogh. El sembrador a la puesta del sol, año 1888. En Arles, Van Gogh pintó una serie de lienzos que representaban a un sembrador en el campo con el telón de fondo de un sol poniente. La figura del sembrador está insertada entre los tonos de la tierra, mientras al fondo el sol amarillento y resplandeciente domina la composición. Las ropas del sembrador son de los mismos colores que la naturaleza que lo rodea. La dirección de las pinceladas simulan los rayos del sol y también el campo sigue una dirección circular. Terraza de café por la noche, año 1888. En una carta enviada a su hermana Will, Van Gogh describió el cuadro con precisión. Un café por la noche visto desde fuera, en la terraza están sentadas pequeñas figuras bebiendo. Un enorme farol amarillo ilumina la terraza, la fachada de la casa, la acera e incluso extiende su resplandor hasta la calle adoquinada que adquiere una tonalidad rosa-violeta. Las fachadas de las otras casas de la calle, que se alarga bajo el cielo estrellado, son azul oscuras o violetas. Ante ellas se encuentra un árbol verde. La cosecha, también llamado la llanura de Crau, está cerca de Arles, con el Monte Mayor al fondo. Se trata de una obra pintada al aire libre. Forma parte de una serie de cuadros sobre los campos de trigo y la cosecha que Van Gogh pintó a partir de 1888. Representa un paisaje mediterráneo, luminoso y provenzal, semejante al que pintaba su admirado Cézanne. La perspectiva lleva la mirada a través de los campos de trigo hasta los montes lejanos y el cielo azul. Domina la escena el intenso sol veraniego que arranca destellos de las espigas, las vallas, el carro y las granjas. Las barcas del Ródano, año 1888. Los verdaderos protagonistas de la obra son los trabajadores y su intensa actividad. Las dos barcazas cargadas de arena se balancean sobre las aguas verdosas del Ródano y reciben toda la iluminación del atardecer, que es el momento de menor calor. La vista está tomada desde una perspectiva alzada, recordando a Degas, resaltando así la contundencia de las embarcaciones. Las líneas oscuras marcan la composición, resaltando los contornos con un trazo denso. Memoria del Jardín de Eten, Damas de Arles, año 1888. A la izquierda aparecen dos mujeres en primer plano. La primera, su hermana Will, lleva un chal escocés con pintas verdes y naranjas que parece un kimono y sostiene una sombrilla blanca y roja con su mano derecha. La segunda, una anciana, su madre, está cubierta por una manta color azul violáceo con manchas rojizas. Sostiene con su brazo izquierdo un ramo de dalias blancas y amarillas y hojas verdes que, haciendo juego con el rostro, contrasta con la oscuridad de su atuendo. En un segundo plano, abajo a la derecha, aparece una campesina anónima cultivando flores. Noche estrellada sobre el Ródano,
año 1888. Se puede apreciar la ciudad de Arles por la noche. Fue pintado en un lugar en la orilla del Ródano que estaba a solo 2 minutos andando de la Casa Amarilla en la Plaza Lamartine que Van Gogh alquilaba en ese tiempo. La obra se encuentra en el Museo Orsay de París. El punto de vista elegido para Noche estrellada sobre el Ródano le permitió capturar los reflejos del alumbrado público de Arles sobre el agua azul brillante del Ródano. En primer plano, 2 enamorados pasean por las orillas del río. Retrato de Père Tanguy, año 1887. Julian Tanguy era un vendedor de pinturas, suministros de arte y marchand de arte. En la pintura se puede ver al fondo las impresiones japonesas de Van Gogh que eran vendidas en la tienda de Tanguy. En la parte superior, tras el sombrero de Julian, está el monte Fuji. Actores de kabuki comparten la pared con los cerezos en flor. Las pinturas japonesas representan la búsqueda de Van Gogh de la serenidad. En un esfuerzo por captar la serenidad en su pintura, Van Gogh pinta a Tanguy con una calma naturalmente contemplativa. Esta obra se encuentra en el Museo Rodin de París. La Casa Amarilla, año 1888. Finalmente Van Gogh pudo mudarse a una casa en la que pudiese establecer un estudio para sí mismo. Nunca había tenido un espacio propio para desarrollarse. El edificio era el número 2 en la Place Lamartine de Arles. El artista alquiló 2 habitaciones grandes en la planta baja como estudio y una cocina y 2 habitaciones en el primer piso con vistas a la plaza. La ventana con la persiana abierta del primer piso es la habitación de invitados, a donde se mudó Paul Gauguin con idea de crear un taller de artistas. La ventana con los postigos cerrados era la habitación de Van Gogh. Vista de Arles con lirios, año 1888. Van Gogh le escribió desde Arles a su hermana. A decir verdad, el color aquí es muy sutil. Cuando el verde es fresco, es un verde fuerte, sereno, un verde que raras veces vemos en el norte. Esos diversos tonos de verde, a los que se refiere Vincent en su carta, los encontramos en este lienzo presidido por una de sus flores favoritas, los lirios, cuyas formas arremolinadas y su color malva atraerán profundamente al artista. La composición se organiza a través de diferentes planos diagonales que se alejan en profundidad, mostrando al fondo la silueta de Arles entre unos frondosos árboles. Los girasoles, año 1888. Vincent emplea una gruesa línea para marcar la silueta del jarrón y la supuesta mesa que delimita el espacio en el que se sitúa el bodegón. Pero lo más destacable son las flores, obtenidas con una amplia gama de amarillos y verdes en una increíble sensación de alegría y vida, tal y como se encuentra el ánimo del artista en estos momentos. La pincelada empleada es rápida y vibrante, creando su estilo particular. Los primeros girasoles fueron creados para decorar el dormitorio de su amigo Paul Gauguin. Café Nocturno, año 1888. En mi cuarto del Café Nocturno he tratado de expresar que el café es un sitio donde uno puede arruinarse, volverse loco y cometer crímenes. Mediante la contraposición de un rosa pálido, un rojo sangre y un rojo vino, y de los duros verdes azulados, he querido transmitir el sombrío poder de una taberna. El Café de la Gare en Arles era un tugurio abierto toda la noche para delincuentes, borrachos, prostitutas, drogadictos y artistas. Ninguno podía pagarse una cama en una pensión y acababan dormitando en las mesas.
La silla de Gauguin, año 1889. La obra está dedicada a su amigo Paul Gauguin. Representa la ausencia de su amigo tan admirado, la falta de su compañía, de su presencia es lo que apena a Vincent. La silla se direcciona hacia nuestra izquierda y está ubicada en una habitación de noche con 2 fuentes de luz y con intensas bandas de sombra en color lavanda sobre las patas de la silla. Estas se abren, se deslizan. Toda la sencillez y la humildad con la que el artista vivió su vida explota en el lienzo. Lirios, año 1889. Es una de las muchas pinturas y grabados de lirios creadas a lo largo de su vida. Lo pintó antes de su primer ataque en el asilo. Llamó a la pintura el pararrayos para mi enfermedad, porque sentía que podía evitar volverse loco al seguir pintando. La obra está influenciada por el patrón decorativo de las impresiones hilográficas japonesas ukiyo-e, como muchas de sus obras y las de otros artistas de su época. Las semejanzas se presentan con los bordes bien definidos, puntos de vista inusuales, incluyendo vistas en primer plano de cerca. La noche estrellada es una de las imágenes más conocidas en la cultura moderna, además de ser uno de los grabados más reproducidos del mundo. Van Gogh pintó este cuadro mientras permanecía en el manicomio de Saint-Rémy. El cielo nocturno está lleno de nubes con movimiento giratorio rápido, estrellas ardiendo con su propia luminosidad y una luna creciente brillante. Abajo de las colinas onduladas del horizonte hay un pequeño pueblo. El punto central del pueblo es la aguja de la iglesia, reinando principalmente sobre los edificios más pequeños. Dr. Paul Gayet, año 1890. El Dr. Gayet era un famoso médico homeópata y era quien controlaba la salud de Van Gogh. La figura del doctor se recorta sobre un fondo azulado. Su gesto cansado, acodándose sobre la mesa, se refuerza por la mirada y el rictus del rostro que mira al vacío. La línea ondulada se adueña de la composición, especialmente en el tapado, el fondo y la flor que aparece sobre la mesa. Por el contrario, la mesa ha sido pintada de manera plana, como si fuera una estampa japonesa. El dormitorio de Arles, año 1889. Representa el dormitorio del pintor durante su estancia en la ciudad francesa de Arles. El manejo de los volúmenes es lo más distintivo de la obra. Pareciera que la habitación estuviese chueca, volcada sobre sí misma, desequilibrada, a punto de colapsar sobre el espectador. Era un alojamiento modesto, con poco mobiliario, hecho de madera de pino, una cama a la derecha, un perchero, 2 sillas, una mesita de madera en el ángulo y cuadros en las paredes. Van Gogh escribió: «Las piezas del mobiliario deben expresar un descanso firme». La siesta, año 1890. Pintado mientras estaba internado en un manicomio en la localidad francesa de Saint-Rémy de Provence, forma parte de la colección permanente del Museo d'Orsay en París. Van Gogh elige como tema la siesta, refiriéndose directamente al cuadro del mismo nombre del pintor francés Jean Millet. La pareja duerme plácidamente a la sombra de un montón de paja, agotados tras el duro trabajo. A su lado contemplamos las hoces y los zapatos del hombre, mientras al fondo, en otra zona de sombra, se sitúa un carro con un buey.
La iglesia d'Auvers-sur-Oise, año 1890. Esta pintura se encuentra en el Museo d'Orsay. Después de que Van Gogh dejase el hospital de Saint-Rémy de Provence, abandonó el sur de Francia para dirigirse al norte para que lo tratase el doctor Paul Gachet. Van Gogh pintó durante un tiempo las flores del jardín del doctor y luego fue dedicándose a la población y su entorno. Así descubrió la iglesia del pueblo, de estilo gótico. La iglesia se alza sobre una colina levemente elevada, el cielo es de un color azul profundo que se refleja en todas las ventanas. La parte superior del cuadro está iluminada brillantemente por el sol, pero la iglesia misma está cubierta por su propia sombra. Almendro en flor, año 1890. Inspirándose en la xilografía japonesa, el tema de ramas en flor contra un cielo azul era uno de los preferidos de Van Gogh. El cuadro fue un regalo para su hermano Theo y su esposa Jo, luego de la noticia del nacimiento del hijo de estos, al que llamarían Vincent William en su honor. Muestra ramas blancas de los almendros contra un cielo azul. No se percibe si estas ramas son cortadas del árbol o están en un jarrón fuera de la vista del espectador, o si todavía están en el árbol, vistas desde abajo mirando hacia el cielo. Los árboles en flor anuncian el comienzo de primavera y nueva vida. Trigal con cuervos fue pintado en julio de 1890, en las últimas semanas de vida de Van Gogh. La obra representa un cielo dramático y nublado, lleno de cuervos sobre un campo de trigo. Una sensación de aislamiento se ve reforzada por un camino central que conduce a ninguna parte y por la dirección incierta del vuelo de los cuervos. El viento barre el trigal que llena gran parte del lienzo. Los cuervos eran utilizados por Van Gogh como un símbolo de la muerte y el renacimiento o de la resurrección. La pintura se encuentra en la colección del Museo Van Gogh de Ámsterdam. La ronda de los presos, año 1890. Está basado en un grabado en blanco y negro de Gustave Doré. En este periodo Van Gogh estaba recluido en aislamiento en el manicomio, copió estampas de varios artistas. El tema de Doré ciertamente refleja el estado de ánimo atormentado, depresivo y autodestructivo de Van Gogh. La escena se ambienta en una fosa de serpientes con forma poligonal de paredes de ladrillo, cuyo alto no vemos, aunque nos invita a huir de este patio claustrofóbico y oprimente. Uno de los prisioneros observa al espectador. Es el único sin gorra. Supuestamente este prisionero es Van Gogh. Campo de cereales con cipreses. Mirando una y otra vez por la ventana del psiquiátrico, descubre su obsesión por los cipreses. Van Gogh dice: «Los cipreses me siguen preocupando. Me gustaría hacer algo con ellos, como los cuadros de los girasoles, porque me sorprende que nadie los haya pintado aún como yo los veo. En el cielo las pinceladas son largas y continuas, representando las nubes en movimiento, haciendo referencia a la corriente de aire que sopla fuerte en la ventana. En las montañas usa pinceladas cortas y densas para transmitir la rigidez necesaria que ostenta el fondo. En el trigo y los matojos pinta con numerosas pinceladas muy cortas y superpuestas entre ellas, representando cómo el viento se desliza entre las espigas».